Abra su Biblia, por favor, en la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 14 al 17. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estaba escuchando hace unos días la serie que está dando el pastor Daniel Rodríguez allá en los Estados Unidos, y hablaba él de la importancia, ¿verdad?, de cómo la iglesia debe escudriñar, debe de conocer, tener el conocimiento de las escrituras. ¿Por qué razón? Porque no podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento. Y al final él tocaba la escritura donde Salomón y David, donde Jonatán fueron amigos inseparables. Pero ¿qué es lo que estaba representando incluso Jonatán al final, verdad? ¿Y qué es lo que estaba representando? ¿Y qué es lo que realmente era el trasfondo de todo eso? Y me pareció tan importante. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia, podemos conocer su correcta interpretación. Y la serie que estamos dando los domingos precisamente se llama eso: el estudio de la Biblia y su correcta interpretación. Entonces, no se trata de alcanzar, o no se puede más bien alcanzar una madurez espiritual si no hay un fundamento bíblico en nuestras vidas. No se puede. ¿Por qué razón? Un ejemplo. Si usted se dio cuenta ahorita en la alabanza, mi saxofón tiene una falla, y todo saxofonista que me puede escuchar me va a entender. Todos los saxofones, tenor, sax alto, soprano, el solo sostenido siempre se pega, siempre. Y por eso todos los saxofonistas de nuestro maletín cargamos unas hojas que están enceradas para meterla y pulir un poquito, y ya se abre. ¿Qué sucedió en esa canción? O sea, no me daba el solo sostenido, no alzaba, se quedaba pegado. Y al no alzar, ¿cómo se escuchó? No coincidía, ¿verdad?, con la escala en la cual estábamos tocando. Entonces, así lo mismo con la vida espiritual. Puse ese ejemplo. No puedo decir que soy maduro espiritualmente si no tengo un estudio correcto de la escritura, si no conozco su interpretación correcta de la misma. No se puede, porque se va a ver la diferencia. Los frutos serán diferentes. Así como pasó hoy en este tiempo cuando estábamos ministrando la alabanza, por esa armonía simplemente se escuchó mal el intro. Ya cuando lo empecé a aflojar y se escuchó bien. Así es nuestra vida espiritual. Mientras nosotros no dediquemos tiempo al estudio de la Biblia para conocer su correcta interpretación, no podemos alcanzar la madurez espiritual en nuestras vidas.
El tema de hoy le puse por nombre: persiste en lo que has aprendido. Los fundamentos en la vida cristiana son tan importantes que sin ellos, basados en la palabra, no se puede alcanzar una madurez espiritual en el creyente. Es difícil, es más, imposible. Por eso Dios nos invita a que cada día vayamos a su palabra. ¿Por qué? Porque somos parte de su reino. Y Él es Dios quien nos guía para ir aprendiendo e ir edificándonos paso a paso, y lo hace por medio de su palabra. No vamos a brincarnos a otro medio para tener una madurez espiritual. Solamente, hermanos, la palabra. Y la pregunta en esta mañana es: ¿estamos dispuestos para ir a la palabra y permitir que sea la palabra que nos instruya, que nos alimente? Y la clave para esto es dejar 3 cosas que atan al creyente para que no lo haga. Número 1, el orgullo. El orgullo entra como, por ejemplo, pues creo que el tiempo que llevo como cristiano, ya lo sé todo. No tengo nada que aprender más, o qué puedo aprender de ellos o de él. El orgullo. 2, la falta de honestidad, reconocer, o sea, que soy falto de entendimiento, de conocimiento y de sabiduría, y por lo tanto tengo que ser honesto, de ir ante el Señor y decir: Señor, ayúdame. Y número 3, la pereza. La pereza ha estado matando al creyente, lo ha hecho ignorante en la palabra. ¿Quién? La pereza. ¿Por qué? Porque al creyente le da pereza estudiar la Biblia. Le da una flojera terrible. Muchos dicen: es que cuando leo la Biblia me da sueño, pereza. Ahora, el problema de la pereza siempre ha estado con nosotros. Desde la maldición de la caída, la pereza ahí está. Ahora, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué tanto Dios nos dice, nos invita, nos recuerda que debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque es a través de ella, la Biblia, Dios habla, y nos habla con patrones de lenguajes significativos. Y algunos de esos patrones tal vez podrán ser más difíciles que otros para entender. Pero para esto es el estudio de la palabra, para entender su interpretación correcta. Una interpretación que la misma Biblia ya trae. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? Porque Dios nos habla a través de ella. ¿Cuántas veces yo he escuchado a creyentes diciendo: ando buscando una palabra de Dios, ando buscando que Dios me hable? Yo digo, pues entonces, en todo tu tiempo como cristiano, ¿a dónde has oído para oír la voz de Dios? La mayoría de creyentes viven de puros eventos, de conciertos, porque ellos piensan que ahí Dios les hablará y les dará una palabra. Ahora, esto es malo, los conciertos, los eventos, no. Es pecado, no. Pero ahí tal vez Dios no te hable. ¿Dónde te va a hablar Dios?
en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras, es donde Dios habla. Se dice que en el siglo XVI los reformadores declararon su entera confianza en lo que ellos denominaron la claridad de las Escrituras. Ellos afirmaban que la Biblia es clara y es lúcida. No es como algunos predicadores han dicho, que la Biblia no es clara y que hay muchas cosas que no puedes entender. Número uno, quiero decirle que dice la misma Escritura que cuando el que la estudia se sumerge en ella, el Espíritu Santo que mora en usted le muestra el trasfondo, el tema del por qué Dios está hablando. Es clara y es lúcida. Pero para esto se necesita disciplina estricta. ¿Para qué? Para poder comprender el mensaje de lo que Dios está hablando. Diga conmigo, la Biblia está viva. Hermanos, imagínense, ¿quiere usted tener vida espiritual? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que la estudia con devoción y humildad, la Biblia le hace cobrar vida en el creyente. La Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de estudiarla, así como su propia interpretación. Y el estudio de la Biblia, para su interpretación correcta, debemos tener esos fundamentos bíblicos para el estudio de las Escrituras. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando usted va a su cuarto, en su aposento con el Señor, tome su Biblia, tome diccionarios bíblicos, tome comentarios, tome hermenéutica, exégesis, tome el hebreo, el griego, el arameo y el libro de historias de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos ese material vamos a comprender, vamos a entender el tema, el trasfondo, el por qué Dios o por qué el Señor usó ciertas palabras, modismos que se usaban en aquel entonces para poder entender lo que Jesús estaba hablando. Así nosotros. El estudio de la Biblia, para su interpretación correcta, debemos tener esos fundamentos. Pero sobre todo, tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón hambriento de conocer más de Dios. Hoy estaremos viendo algo del Nuevo Testamento acerca de la amonestación, la preocupación de Pablo a Timoteo. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La exhortación es tan básica para que comprendamos la importancia del estudio de la Biblia, que nos ordena un cuidadoso estudio de la misma.
esta parte de la amonestación o preocupación, Pablo pone énfasis en la continuidad, o sea, que seamos continuos. La continuidad habla de un día a la vez, tomar un tiempo de calidad para el estudio de la palabra. Nuestro estudio de la Escritura, no debo yo conformarme en estudiarla solo una vez a la semana, sino todos los días. ¿Cuántos comemos todos los días? Bueno, así como la comida material para nuestro cuerpo físico la necesitamos todos los días, es la razón que comemos todos los días. Así lo mismo con el cuerpo espiritual. Para que un creyente esté alimentado, fortalecido en el espíritu, debe de comer, estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué razón? Mire, no hay lugar para estudiarlas a las carreras. Ay, bueno, es que ya me voy a leer un versículo y ya, no. Debemos de darle el tiempo necesario de calidad a Dios. No debemos dar un recorrido general o algo a la ligera. La Biblia nos invita que es necesaria la perseverancia para poder llegar a un fundamento bíblico sólido en el estudio de las Escrituras. Hermanos, la Biblia, más en estos tiempos, ha sido mal interpretada. Y por esta razón Dios, si usted se da cuenta, yo he escuchado allá muchos predicadores que antes predicaban aquí y allá, ahora ya están tomando la responsabilidad de hablar la palabra de Dios en series. ¿Por qué razón? Por lo que hemos estado invitando, que cuando tomamos el estudio con responsabilidad, encuentras tantas cosas en la Biblia que no puedes decirlo en un solo sermón. Y alabo el nombre de Dios por eso. Mire, Pablo dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dios dio un recurso a su iglesia en vista de la apostasía. Muchos cristianos, muchos creyentes están siendo confundidos, y es por la mala interpretación que hoy muchos predicadores le están dando a la Biblia. En los versículos 5 y 8 indican que habrá abundancia de religión en los últimos días, pero la Biblia dice que todo esto será imitación. Si usted ve a la religión tradicional, cantan igual que nosotros, oran igual que nosotros, pero ¿qué es? Pero mira sus vidas. Y cuando mira sus vidas, podemos entender que todo esto que ellos hacen es pura imitación. Pero muchos están cayendo en esa red. Demuestra una forma de piedad, pero que es carente del poder transformador de Dios. Ahora, el apartarse de la fe que Pablo predijo en segunda de Tesalonicenses 2, no lo lea, hágalo en su casa. Esto ya está con nosotros hoy. Hay mucha apostasía, que claro, no se considera la apostasía que vendrá después que la iglesia sea levantada. Sin embargo, hay abundancia religión. La religión fulana, la perengana, la sutana.
aunque la Biblia continúa siendo el libro de mayor venta, pero aún así la tasa de crimen sigue aumentando y los problemas se multiplican. ¿Por qué razón? Porque el que usted lea la Biblia, eso no es suficiente. Hay que hay que estudiar la Biblia para conocer su correcta interpretación y permitirle al Espíritu Santo que Él obre en su corazón y le muestre la gracia redentora del Señor Jesús para que Él pueda salvarlo. Los problemas se multiplican. Y por si fuera poco, los verdaderos cristianos, hermanos, son la minoría. Mire, todas las congregaciones locales, cada día la asistencia es menor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que ya en los postreros días muchos iban a apostatar de la fe. ¿Quiénes son esos? Personas que asistieron a un centro de adoración como este, pero que nunca fueron salvos. Por ejemplo, aquí llevo la cuenta de hermanos, entre comillas, que vinieron desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses, y ellos brillan por su ausencia. La pregunta es, ¿serán cristianos? ¿Usted qué dice? Le voy a dar la respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no son cristianos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no son cristianos? Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué dice? Oye mi voz. Si usted no es oveja, usted va a ignorar la voz de Dios porque usted no es oveja, usted no es salvo. Y muchos están esperando que el pastor siga visitándolos. Y quiero decir, hermano, estoy cansado de estarle visitando, invitando. Y si no hay reacción en usted, yo lo puse en las manos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted no es oveja, usted no es salvo. Es imposible que usted venga, se congregue. ¿Por qué? Porque nadie puede venir, buscar al Señor si el Señor no lo ha llamado. Entonces, la minoría de cristianos verdaderos cada día se va mirando. Usted debe saber que los supuestos seductores satánicos, ellos van a continuar haciendo su labor. Ahora la pregunta es, ¿qué debe hacer el creyente para combatir, contraatacar estos ataques que son enviados a la mente de la persona? ¿Qué debe hacer el creyente? El creyente debe continuar siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única respuesta a las mentiras de Satanás, ¿dónde está? En la verdad de Dios. Por eso Jesús, cuando fue tentado, ¿cómo atacó el Señor Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Y al creyente de este siglo le falta mucha palabra de Dios para combatir las mentiras de Satanás. Si cada iglesia local, si cada pastor, cada ministro que Dios puso en la iglesia volviera a la palabra de Dios, y si cada pastor y cada maestro de escuela dominical enseñara la palabra de Dios, escuche esto, los discípulos de Satanás serán derrotados. Pero ¿qué ha sucedido? Todo lo contrario.
Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, muchos creyentes están siendo engañados. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras dice que te pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para la salvación. Y Pablo se refiere a la capacidad que ellas tienen, las escrituras, para darnos sabiduría. Y cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a una clase especial de sabiduría. Y en términos bíblicos, aquí la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica, es decir, de aprender a vivir una vida agradable a Dios. De eso se trata la sabiduría. De que vivir todos los días una vida santa que le agrada a Dios. Por ejemplo, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Capítulo 9 y 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, cuando un creyente dice, yo tengo sabiduría, está diciendo que está viviendo conforme al principio de la santidad de Dios un día a la vez, y que honra a Dios y que ama a Dios, porque ese es el principio, es el conocimiento del Santísimo y es la inteligencia. Entonces no podemos decir que tenemos sabiduría, conocimiento, inteligencia y estamos viviendo, practicando el pecado, haciendo cosas malas. Ahora, este temor que habla aquí Proverbio no es un temor o miedo, sino que es una actitud de respeto y reverencia. Por eso les daba el anuncio al iniciar la predicación, la cual es necesaria, la reverencia, para una auténtica santidad. Escuche bien, la reverencia habla de una auténtica santidad. Entonces, si yo digo que estoy practicando la santidad, pero soy irreverente a la palabra de Dios, entonces mi santidad no es una santidad auténtica. El Antiguo Testamento distingue entre la sabiduría y el conocimiento. Y se nos manda a que busquemos el conocimiento. Pero sobre todo, una vez que tenemos el conocimiento, que obtengamos sabiduría. ¿Por qué razón? Porque entendimiento y conocimiento sin sabiduría no podemos hacer lo correcto. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para aplicar el entendimiento y el conocimiento. Ahora, los conocimientos son necesarios y por lo tanto necesitamos adquirir sabiduría. Pero tener conocimiento, decíamos, no es lo mismo con la sabiduría. Se puede tener conocimiento sin tener sabiduría, pero no puedes tener sabiduría si no tienes conocimiento. Vea cómo va ligado todo esto. Por eso cuando a veces hablamos con conocimiento, pero sin la sabiduría. O sin la sabiduría, o bueno, ya hasta me enredé. Bueno, no tenemos el tacto para hablar, pues. Y herimos, lastimamos con lo que hablamos, con lo que decimos. Por tanto, la sabiduría, mire,
Escuche esto, la sabiduría es un asunto teológico. Y con esto, Pablo está diciendo que por medio de las Escrituras podemos obtener esa clase de sabiduría que concierne a nuestra máxima realización como seres humanos. La sabiduría es un asunto teológico, es decir, de estudiar las Escrituras, porque es por medio de las Escrituras que podemos obtener esa clase de sabiduría que concierne a nuestra máxima realización como seres humanos. Pero si no estudiamos la Biblia, la Escritura, ¿cómo tendremos la sabiduría? Es imposible. Versículo 14 de 2 Timoteo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primero dice, persiste. O sea, tienes que seguir. Tómalo como una disciplina, sabiendo incluso de quién has aprendido. La pregunta es aquí, ¿quién es este? ¿Quién al cual Pablo se refiere? ¿Que de quién has aprendido? ¿Se refiere a la abuela de Timoteo o se refiere a Pablo? Estas dos posibilidades, según, están dudosas, pero la Biblia es clara y es lúcida. Ok, ahora vamos a ver a quién se está refiriendo. El versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí ya nos quedó claro. El quien se refiere aquí es a la máxima fuente de los conocimientos que Timoteo ha adquirido. Es decir, ¿de quién? De Dios. Y esto se ve con mayor claridad con la frase, toda escritura es inspirada por Dios. Y voy a hacer una remembranza aquí. Si por el poder de Loida, la abuela, o Eunice, hubieran hecho que Timoteo cambiara, ellos no tenían poder para eso. Pero la Biblia dice que toda escritura es la única que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y la que tiene poder para cambiar al hombre. Pero escuche esto. Entonces alguien dirá, ¿y pero qué pasó con Loida, Eunice? ¿No dice la Biblia que también tuvieron que ver? Sí. En la carta de Pablo hace una mención especial a la abuela de Timoteo, Loida, y a su madre Eunice. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria a la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero ¿quién fue lo que hizo todo esto en Loida, la abuela, y en Eunice, su madre? Fueron las escrituras. No fue otro medio, fueron las escrituras. En Loida y Eunice habitaba la fe en ellas. Y la fe no solo estaba allí como solo un visitante, sino que la fe en ellas era una presencia permanente que moraba en ellas. ¿Y quién lo hizo esto? La palabra de Dios. Pablo estaba seguro de que así sucedería también con Timoteo. ¿Por qué? Porque era
una fe genuina que Timoteo mantendría a pesar de todas las pruebas que tuviese que afrontar a causa de ella, de la palabra. Pero todo está donde, en la inspiración de las Escrituras. Lo que Loida y Eunice hicieron fue por la inspiración de Dios a través de las Escrituras. Por eso ningún milagro puede cambiar al ser humano, poner fe. ¿Cuántos en la Biblia vieron milagros que Jesús hicieron, pero ellos nunca fueron convertidos? El mismo pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, vieron el poder milagroso de Dios. ¿Y qué sucedía a la vuelta? Se olvidaban de Dios y regresaban a la idolatría. Pero cuando el poder de la palabra de Dios llega al corazón del hombre, de la mujer, y lo transforma, hermanos, aunque no vea milagros, aunque tenga persecuciones, aunque tenga pobreza, nadie lo puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo que la Biblia es inspirada de Dios y que viene de Dios. Él es su máximo autor, es su palabra, viene de Él, lleva el sello de todo lo que Él es. Por tanto, el mandato es que se ha de recordar es de quién has aprendido estas cosas. Y la hemos aprendido de las Escrituras. La Escritura es útil para enseñar e instruirnos. Ella nos instruye en las cosas del Señor. Y a esta instrucción se denomina útil. ¿Por qué? Porque Dios mismo le da un valor incalculable. Bendito del Señor somos, porque otros quisieran estar en un lugar como este, escuchando un manjar del alimento espiritual, del conocimiento de Dios, pero no lo tienen. Ahora miren, la palabra de Dios es incalculable, no tiene precio. Nunca, en lo personal, por eso nunca he estado de acuerdo con cristianos que dicen: yo no necesito estudiar la Biblia, o yo no necesito estudiar doctrinas teológicas, cuando solamente dicen ellos que lo único que necesitan es conocer a Jesús. Pero yo les pregunto, ¿quién es Jesús? La única manera de conocer realmente a Jesús es a través de las Escrituras. A Jesús ya se hablaba en el Antiguo Testamento del que iba a venir. Por eso decíamos al principio que para entender el Nuevo Testamento necesitamos estudiar el Antiguo Testamento. Escucha esto. Ningún cristiano puede evitar la teología. ¿De qué habla la teología? De quién es Dios. Y si usted como cristiano necesita conocer a Dios, saber quién es Dios, necesita estudiar teología. ¿Por qué? Porque todo cristiano es un teólogo. Quizás no lo sea en el sentido técnico o profesional, pero es un teólogo. La cuestión para los cristianos no es si somos buenos o malos teólogos. Un buen teólogo, escuche esto, un buen teólogo es aquel que es instruido
por Dios. Y el lugar de la instrucción de Dios para usted como buen teólogo es a través de las Escrituras. Por ahí. No podemos ser buenos teólogos si no estudiamos la Escritura. Si abrimos la Biblia y donde el aire me la abra, de aquí voy a hablar. Pero ¿entiendes lo que vas a hablar? ¿Sabes el trasfondo? ¿A quién le está hablando? La Escritura es útil para redarguir, corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, Pablo da movimiento del valor práctico del estudio de las Escrituras. Ahora, como criaturas caídas, pecamos, erramos y estamos por naturaleza en mala posición con respecto a la sabiduría. Y cuando pecamos, necesitamos ser reprobados. Cuando erramos, necesitamos ser corregidos. Cuando nos hallamos en mal estado, necesitamos ser instruidos. Y la función de las Escrituras es la de reprobar principalmente o corregirnos cuando estamos mal. ¿Por qué? Porque es nuestro máximo instructor. ¿Quién? La palabra, la Escritura, la Biblia. Versículo 17 de 2 Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios requiere de que sus hijos sea perfecto. Cuando hablamos de perfecto, del griego habla de ser maduros, enteramente preparados para toda buena obra. En lo que Dios te envía a hacer, necesitas estar preparado, y la preparación la vas a encontrar en las Escrituras. No hay otro medio, solo la Escritura. El cristiano que no esté diligentemente dedicado a un estudio serio de las Escrituras, simplemente es deficiente como un discípulo de Cristo. Para ser un cristiano adecuado o normal y competente en las cosas de Dios, escucha esto, se debe hacer algo más que solo asistir a las reuniones. No se conforme que solamente venga cada 8 días o cada 15 días. No. Ser un cristiano normal es venir en todas las reuniones que en la congregación están establecidas, estudiar la palabra de Dios, orar, ayunar, hacer todas esas cosas. Darle un serio tiempo al estudio de las Escrituras. El cristiano bíblicamente iletrado, ignorante o analfabeta no solo es deficiente, sino que también o tampoco está preparado. Repito, el cristiano bíblicamente iletrado, o sea, que no estudia, sale de la congregación. ¿Qué dijo el pastor? ¿Quién sabe? No sé. Sí, hermano, porque sí los hay. El cristiano bíblicamente iletrado, ignorante o analfabeta no solo es deficiente, sino que tampoco está preparado. Es un neófito, es inadecuado. ¿Por qué? Porque no está equipado.
Entonces, por eso, ¿cómo? Ay, Dios mío, pues, no lo voy a decir porque se va a lastimar. Ya no va a que venir a la iglesia. Lo voy a decir meramente. Por eso yo le animo todos los días que le dé tiempo a estudiar, a escudriñar las escrituras. Quiero dar esta conclusión. Para el estudio de la Biblia y su correcta interpretación, es importante conocer las bases bíblicas para el estudio de las escrituras. Y es por medio de la palabra, es decir, las escrituras, que el hombre de Dios puede ser enteramente apto o maduro y estará bien preparado. ¿Por qué? Porque la escritura es absolutamente incomparable. Ningún otro libro, biblioteca o nada más en el mundo puede hacer sabio para la salvación a un pecador perdido. Ninguna otra escritura. ¿Por qué? Porque carece de la inspiración de Dios. Aunque sea provechosa para otras cosas, tiene provecho para estos fines, pero para la salvación, otras cosas, otras escrituras no entran ahí. Solo la Biblia enseña los verdaderos derechos de la salvación. Solo la Biblia contradice con argumentos los engaños. Solo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solo Jesús es el Salvador para el pecador. Y solo la Biblia restaura al cristiano recaído a una posición recta, educando, instruyendo y disciplinando a una rectitud verdadera. Solo la Biblia. Vea, por esto es importante el estudio de la Biblia. Pero el estudio de la Biblia ha estado desapareciendo por siglos. Y por eso hoy ha entrado al pueblo cristiano tanta apostasía. Y los encargados, los que Dios puso en las congregaciones locales, en vez de preocuparse, de dedicar ese tiempo para instruir al pueblo, para que no fracase, se la pasa haciendo otras cosas, se la pasa predicando otras cosas que nada tienen que ver con el estudio de la palabra y su correcta interpretación. Lo animo en el amor de Cristo, que de hoy en adelante dele tiempo a las escrituras, porque le hará sabio, le dará sabiduría para vivir la vida conforme la voluntad del Señor. Oramos. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Y sabemos que no podemos alcanzar una madurez espiritual si no tenemos esos fundamentos bíblicos en nuestras vidas. Nos has hablado hoy en esta mañana que los fundamentos en la vida cristiana son tan importantes que sin ellos, basados en la palabra, jamás se puede alcanzar una madurez espiritual en cada creyente. Por eso la invitación que hoy nos ha hecho, que vayamos a tu palabra, porque somos parte de tu reino. Y es por medio de tu palabra que nos guías para ir aprendiendo e ir edificándonos paso a paso por medio de la palabra. Pero es necesario dejar esas tres cosas que nos atan
que es el orgullo, la falta de honestidad y la pereza, Señor. En tus manos, Señor, yo pongo este remanente que tú has puesto en este lugar. Y que nosotros como siervos que somos tuyos, Señor, anhelemos día a día hacer el propósito, hacer tu voluntad, Señor. Y de que cada día tener esa reverencia, ese respeto a la palabra, escudriñarla, profundizarnos en ella para vivir conforme tu palabra, Señor. Y que asimismo podamos alimentar, Señor, dar los recursos espirituales a tu iglesia, este remanente en este lugar. Y todo aquel que pueda oír a través de este medio tu palabra, sea llenado de ella, de tu palabra, porque cuando somos llenados de tu palabra, estamos siendo llenados también de tu Santo Espíritu, porque tu palabra es espíritu, es verdad y es vida. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.